Muy buenas tardes a todos, pero ¿cómo le va, doña Carolina? Muy bien, ¿y a usted? Pero maravillosamente, ya estamos casi en verano, ¿no? Por el sol de hoy. Ya es casi Navidad. Casi Navidad, es Sí, tremendo. falta cómo nada pasa más el que tiempo. unos 5 meses y ya estamos en Alta Navidad. velocidades. Y bueno, lo tenemos de vuelta como visita al doctor Camogli, Bobby Camogli, don Roberto Camogli. ¿Cómo le va, Camogli? ¿Qué dice? ¿Usted cómo está? Pero inmensamente feliz. ¡Ay, pero qué manera de empezar! ¡Qué maravilla! Y le hemos puesto música folclórica, porque Sí, la como otra vez a su nos pedido. la exigió. Sí, así prepotentemente. Sí, Quiero sí, música folclórica. Argentina, no sé qué, bueno, me tiró, si son nacionalistas está muy bien. Está bien, Lo está bien. aceptamos Por y la rural. y lo obedecimos, Sí. muy Acá bien. estoy harto de ser feliz y abrumado por el éxito. Ah, Y bueno, yo le tenía que pedir unos mangos. sí. Necesitamos con Carolina Sí, acá una pequeña financiación, alguien que Sí. está tan feliz, está Con tan pum Juncadela para nos arriba. alcanza para... Y Con sí, un camión de Juncadela con un alcanza, no estamos camioncito. pretendiendo más que eso. Me parece muy bien. ¿Cuánto entrará dentro de un camión de Juncadela? No sé, pero yo soy muy buena gastando, así que... Bueno, me parece muy buena. bien. Bueno, y voy a preguntarles así como copete del programa. Sí. Le vamos a preguntar primero al doctor Camogli, que está ansioso de Sí, contárnoslo, ansioso. ¿le parece? Le vamos a dar el turno. Perfecto. ¿De qué va a hablar hoy? No nos díganos el mínimo, así, ¿de qué va a hablar hoy? El título. Los títulos, sí. Sí, como hacen en la televisión. Tírame los títulos. Los títulos, exactamente. Bueno, hoy vamos a tratar de entrar en un tema picante, que es la inmigración en el mundo. ¿La qué? Inmigración en el mundo. Los migrantes, que es Ajá. algo que está muy de día al día. Y nosotros sabemos muy bien porque este país está hecho por inmigrantes. Bueno, eso va a ser el primer título. Y el segundo título, si podemos hablar un poco, vamos a hablar de la decadencia de las democracias, revolución cultural versus revolución moral. Muy bien. ¿Y usted, doña No estoy a la Carolina? altura. Bueno, No, yo voy a hablar de... Hoy sería el cumpleaños, nacimiento, ¿verdad?, de Pedro Quartucci. mire, Pedro Cartucci. Así que voy a La contar un familia poco la Falcón. historia de Pedro Quartucci y todas sus implicancias políticas, entre comillas. Y siempre En la realidad política- con personajes que actuaron en política. ¿Puedo hacer el jingle? Ay, levanta la mano como en el colegio, me encanta. Juntitos, 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 un padre y una madre, 4 hijos y hasta un tío solterón. ¿Y eso? Guap, guap, la familia Falcón encabezada por Pedro Quartucci. Sí, Madrecita había santa. un programa de televisión, ¿no es cierto? Por supuesto, con Elina Colomer, Pedro Quartucci y los 4 hijos y Roberto Escalada, que era el tío solterón. Bueno, yo a lo mejor, si hay algún espacio, voy a Sí. hablar de un artículo que apareció, un libro, también en Perfil, no sé si el sábado o el domingo, que habla del elogio el nuevo elogio del imbécil. Un libro de, Podemos hablar del discurso de Milei también, de Pino, entonces. de Pino Aprile, que habla justamente de esta cuestión de cuánto vale verdaderamente en este mundo ser inteligente o no. ¿Cómo funciona este tema? Pero lo vamos a ir llevando durante el programa. Vamos a poner un poquito más de folclore para que el señor Camogli se relaje un poco de tema, pese a que ya nos marcó que mucha música no quiere, ¿no? No Pero bueno, quiere. vamos a la música rápidamente y volvemos. Samba de los adioses, Mercedes Sosa y el dúo Nuevo Cuyo. Vinimos con folclore a full. Linda samba. Bueno, ¿quién arranca? El doctor Camogli. Le vamos a decir al doctor que lo vemos ahí. Doctor, Estamos ahí con sí, todo está en la meta, vamos. ¿Cómo se llaman? Las gateras. Las gateras, arranquemos. Buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos hoy un tema picante, de actualidad, que está afectando a todo el mundo, muchísimos países, que es esta ola de inmigración permanente de seres humanos que se trasladan de un país a otro en busca de nuevos destinos, de nuevos bienestares, y van formando, en muchos casos, conflictos impensados, no queridos, con los países receptores. Estamos viendo como en el África, especialmente en el norte, países como Túnez o como Senegal, tienen miles y miles de personas que buscan ser migrantes, salir de sus países por varios motivos. Primero y fundamental, la enorme pobreza, la falta de futuro,
los cambios climáticos, las guerras tribales, las dictaduras, la posibilidad de ser alguien más que un número, tratando de buscar una vida más digna. Esto ha producido en países como Italia, España, Alemania, bueno, casi toda Europa, conflictos y ideas encontradas, desde países ampliamente receptores, con brazos abiertos, a países totalmente cerrados, con restricciones de todo tipo. Pensando, y no porque siempre quiero volver a lo mismo, a lo que sostenía el Papa Francisco, el colectivismo frente al individualismo. El colectivismo va anulando a la persona, la va anulando totalmente en forma individual. Y esta inmigración que está trayendo tantos y tantos problemas nos hace preguntarnos, ¿es válido que los estados reciban o cierren sus fronteras y hagan la vista ajena a estos problemas? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Cómo está pasando esto? Yendo más a la región nuestra, en América Latina, es impresionante la cantidad de migrantes que se han producido en los últimos años, especialmente países que se han convertido en tránsito y otros en destinos. La migración más grande que hemos tenido en los últimos años ha sido la de Venezuela, que casi con 8 millones de personas se han ido de su país, perseguidos por una política autoritaria, dictatorial del chavismo, hoy del presidente Maduro, y muchos de estos han recalado en Colombia, que es su país vecino, donde las autoridades de Colombia han hecho esfuerzos increíbles y lo siguen haciendo para recibir a los inmigrantes. Pero otros países como Brasil, que han recibido muchísimos y muchísimos inmigrantes venezolanos, también los han recibido, pero han traído colapsos en los servicios públicos, especialmente de salud, especialmente de lugares de trabajo, y estuve viendo y analizando que hay muchos venezolanos que ya se han radicado en Brasil hace muchos años, ya esto no empezó ayer, y están empezando a hacer sus vidas en forma ordenada, y están progresando y escalando dentro de la escala social de cada país. Hay muchos que han intentado viajar a Estados Unidos, entrar por las selvas, entrar por los mares. Es tremendo lo que está pasando, la gente que fallece o que muere, que pierde sus familiares, porque no tienen un destino claro. El problema es grande. Nos preguntamos, y yo mismo me pregunto, ¿qué deben hacer los estados? Nosotros acá en Argentina, por lo que estuve analizando, si bien tenemos migrantes, por supuesto, estoy hablando de la actualidad, no de los siglos pasados, como Argentina está con tantos problemas económicos y todavía estamos con problemas muy serios estructurales, la migración no ha sido tan masiva como ocurrió en otros países. Pero es increíble pensar que hay lugares, como Perú, por ejemplo, que los migrantes internos, ellos mismos, se están yendo de los centros urbanos hacia las selvas, hacia lugares más alejados de sus capitales, buscando un mejor destino, porque hoy el centro urbano no le da una respuesta clara. No sé, Miguel, si vos estás en esta línea, ¿qué opinás? No, lo que a mí me parece que el fenómeno de la inmigración, me lo pongo a pensar así muy rápidamente, en realidad es un síntoma de otro mal mucho mayor, que es la pobreza y la indigencia, digamos, ¿no? Entonces la gente se va de los lugares en donde no puede vivir, o no tiene recursos, no tiene trabajo, no tiene... Y se va en una condición bastante difícil. Obviamente hay lugares en el mundo en donde no hay mano de obra, no hay trabajo, se necesitan recursos humanos para desarrollar un montón de cosas, pese a que la tecnología cada vez está haciendo que ese factor se necesite menos. Entonces hay una discusión filosófica en cómo afrontar el problema, porque una cosa es el socialismo, que pretende que el Estado los proteja y distribuya y les dé trabajo y todo esto, las miles de implicancias que tiene, o el liberalismo, que dicen los mercados que arreglen las cosas. Y creo que estamos en un momento en donde el mundo está un poco discutiendo este fenómeno, y obviamente la pobreza y la inmigración, entre otras cosas,
bueno, ni hablar las violencias y el fenómeno guerra, que también es un punto que está dando vueltas por ahí, se toca, ¿no? Yo creo que no se puede migrar solamente la migración como un tema exclusivo, sino es una consecuencia, es otro de los grandes síntomas de los problemas que el mundo está viviendo ahora. Sí, concuerdo. Y perdón, Carolina, si vos querías decir algo, pero quería cerrar con esto. Los desafíos son enormes, no tanto en los sistemas de salud, educación y empleo, que es lo que acaba de decir Miguel, sino también que hay muchos problemas de xenofobia, de discriminación. Hay muchos migrantes como venezolanos y haitianos que no son bien recibidos en muchos países acá en América Latina, especialmente, como dije, venezolanos y haitianos. Otros migrantes son mejor recibidos. En Europa, por ejemplo, después de las guerras en Siria, muchísima gente migró hacia Alemania, migró hacia países occidentales, y hoy se están cerrando esas compuertas. Entonces, como dice Miguel, el problema es cada vez más grave. Es muy grave porque no solo salen por guerras, sino también por la pobreza infinita, que estados absolutamente corruptos no terminan de dar un bienestar a sus pueblos. Entonces, lo de Venezuela, por ejemplo, es algo que llama muchísimo la atención. He oído por ahí, pero ¿por qué los venezolanos no se levantan de una buena vez y lo sacan a su presidente? Bueno, es fácil decirlo, inmensamente difícil concretarlo, pero si tenemos en cuenta que se han ido ya 8 millones en un país que no tiene 200 millones de habitantes, es algo no solo triste, sino que ¿a dónde va a ir esa gente? Bueno, además hay que entender que en Venezuela, según entiendo, no me quiero equivocar, el ejército es enorme y tienen una capacidad de personas, ¿no? Ahí adentro como para controlar absolutamente todo, y son los que tienen el poder. Y Venezuela no es que sea rica en un montón de cuestiones, sino que es básicamente petrolera y punto, ¿no? Hoy te diría que es un narcoestado, el cartel de Aragua, bueno, además, el cartel de los soles está enquistado en el gobierno, claro. Y es un ejército donde hay más generales que soldados. Por eso, sí, te quiero decir. Y los generales tienen una capacidad de recaudación económica muy importante. Mientras eso subsista... Hay un problema estructural y social, y aparte esos personajes deben vivir muy bien. No lo dudes, no tienen los problemas que tiene la gente que se vino acá caminando desde Venezuela. Entonces, y aparte tienen sus socios externos, porque obviamente Irán, y no sé hasta qué punto Estados Unidos también, porque ahí hubo algunos movimientos medios raros, ¿no? Sí, dicen que el asunto de Chevron, que dicen que van a volver a hacer compras Estados Unidos a Chevron, o se va a volver a instalar Chevron, fue una fake de parte del gobierno, pero de eso podemos hablar después. Sí. Yo lo que quería decir es que a mí siempre me llamó la atención en el Mundial de Alemania. Fui al Mundial y un partido lo gana Alemania. El alemán es muy futbolero, es como nosotros, salen a festejar. Salgo a la calle y veía muy poca gente en la calle. Y jugó, creo que fue Irán, ganó un partido y en la calle no se podía caminar. O sea que ya se vislumbraba en esa época de que los musulmanes iban a terminar cooptando todo lo que es el continente europeo. De hecho, hoy en día hay mucho problema con la inmigración musulmana, sobre todo por el tema de la religión, siendo que los musulmanes son tan extremistas y que hay un sector de los musulmanes que también son terroristas. Pero lo que también quería resaltar es que nosotros que vivimos en el confín del mundo, este ha sido un país que ha sabido integrarse con la inmigración. Nosotros no tenemos esos problemas. No hay ni xenofobia, ni al italiano se lo deja de lado. Al contrario, nos hemos fusionado mucho con los alemanes, italianos, españoles y todos los que han venido a hacerse la América acá. Que no ha pasado así ni en Estados Unidos, donde hay segregación latina, negra,
incluso a los irlandeses en su momento se los trataba como a ciudadanos de segunda. Y en Europa, donde a los africanos, a pesar de que muchos países han tenido el protectorado o han tenido colonias en África, y a los que vienen de Medio Oriente hoy, y bueno, y ni qué decir en la época de Hitler cómo se segregaba a los rusos, judíos, españoles, latinos, rumanos, etcétera. Sí, de acuerdo, Carolina, coincido con vos y lo remarco. El problema actual de la inmigración, como vos decís, es que esas olas de inmigrantes muchas veces entran a Europa, pero no se integran con las nacionalidades ni con las culturas europeas. Y ahí vienen los conflictos. Nosotros, en Argentina, cuando recibimos esa migración española, latina, galesa, que fue muy grande, alemana también, eran gente de Occidente, era gente de Occidente con una civilización similar, con idiomas por ahí distintos, pero con valores muy parecidos. Por eso Italia y España progresó tanto en la Argentina. No, yo te diría que acá no había nadie. Acá no había nadie, Bueno, y acá no tenemos problemas con los musulmanes, no tenemos problemas con los judíos, a pesar de haber... Pero acá no vinieron los musulmanes, acá hubo migraciones... Acá hay una comunidad musulmana enorme. Pero vos preguntale comparada con la de Europa, ¿no? Un momento, los indios que estaban en aquel momento... Obviamente, ¿de qué momento me estás hablando? Bueno, cuando empezó todo el fenómeno migratorio desde el origen de los distintos Pero tuvimos planos. Distintas olas migratorias, sí. Miguel, no solo la primera, sino tuvimos una en el 1800, Eterna. Otra en el 1900, es decir, que no tuvimos una sola ola y siempre fueron bien recibidos en Argentina, se integraron. Ahora, si el musulmán llega a Francia y quiere andar vestido y tapada la cabeza y no se integran con la cultura ni con la identidad francesa, empiezan los conflictos, empiezan los roces, obviamente. El problema es que los franceses fueron a donde ellos vivían. Sí, y destruyeron hay absolutamente, hay todo un fenómeno distinto. Acá no había nadie que pueda reclamar nada, porque todos de alguna forma han venido de los barcos. En cambio, los marroquíes son personas explotadas a lo mejor durante mucho tiempo por países europeos. Peor Argelia, porque los argelinos son más rechazados incluso que los marroquíes. Ahora es un rebote. Acá lo que hay que premiar, entre comillas, es cómo se fusionaron los españoles con lo que venía. Incluso acá. Ahora con los venezolanos que llegan. Claro. No, son muy bien recibidos acá en Argentina. Son muy bien recibidos. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero en otros países no. En otros países se les cierran las puertas. Bueno, hoy mismo Alemania está cerrando las puertas de la inmigración, porque donde estaba la Merkel entraron olas y olas de sirios y de personas de países asiáticos que ahora no saben dónde colocarlos y no saben qué hacer. ¿Y qué será de Europa durante un tiempo? Porque al final lo que manda es cómo se reproduce cada uno, ¿no? A eso iba, porque los alemanes, los europeos en general no tienen muchos hijos. Sí. ¿Cuántos alemanes quedan verdaderamente? Y yo te diría que pocos. Sí, ¿no? Deben quedar pocos, seguramente. ¿Franceses cuántos quedan? Tampoco creo que haya mucho, hay mucho musulmán. Si uno entra a París por Saint-Denis, por toda esa zona, son edificios y edificios de gente que son todos musulmanes, que en cierta forma los encierran en guetos, ¿eh? No ha variado mucho la xenofobia en Europa. En España también, ¿eh? En España también. En España los musulmanes están tirando a las mujeres por la calle. En una escalera la empujan y la tiran por las escaleras. ¿Quién? Los musulmanes. ¿A las mujeres? Sí, a las mujeres. ¿A las mujeres musulmanas o a las mujeres españolas? No, a las mujeres españolas. Que está en bikini. No, a las mujeres españolas, así que lo hemos visto en los videos. Hay un odio porque como los moros vivieron tanto tiempo en España y todavía consideran que esos territorios son de ellos. En 1492 se fueron los moros. Sí, pero donde estaban las mezquitas pusieron iglesias. Entonces lo peor que le hicieron los españoles fue haber sacado los moros de España. Sí. Me parece que sí. Moros y judíos. Bueno, Portugal también. Moros y judíos. Lo que pasa es que los españoles siguen siendo xenófobos. Los moros y judíos. Los portugueses no. Por algo quedó esa especie de estigma sobre el español como que es bruto. ¿Será? Y por algo es. Porque ¿que se lo pusieron los musulmanes? Mucho más desarrollada eran los que se fueron, a los que echaron. Pero vos sabés cuál es la génesis de eso es un estigma y no es una verdad. Los españoles son brillantes en todo sentido. ¿Sabés cuál es la génesis de la echada de musulmanes y judíos? Que no se convertían. Bueno, rechazaban la conversión en época de Inquisición, ¿no? Hay un debate, hay un debate latente que podemos tocarlo otro día. Vamos a dejar ahí picando
Doctor Camogli, no sé si usted quiere cerrar su espacio, pequeño Sí, espacio. lo cierro diciendo, solo con la cooperación de los países entre ellos se podrá mitigar esta lacra, este daño tan grande que es la inmigración. Pero es muy difícil lograr esa cooperación entre los países cuando cada país está mirando para adentro, tratando de solucionar sus problemas tan graves que tienen. Entonces es muy, muy difícil, muy complejo. Pero ojalá podamos atender y ayudar al que menos tiene. Pregunta, ¿seguimos con el folclore? Hoy es folclore. Hoy es todo folclore. Vamos. Vamos todavía. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Roberto, ¿por qué te gusta esta samba? Es una samba que me trae recuerdos de cuando era niño y la cantaban unos Primero primos míos. aclaremos que acabamos de escuchar una samba que se llama El Pato Sirirí. Que la Interpretada por trajo los el Nachos. doctor Camogli, Los Nachos. Ahora sí. Para ¿Qué que es la los gente- Nachos? Ah, el que la canta es El los que la Nachos. canta. Es un sí. conjunto de santafesinos rosarinos que cantan esta samba. Es una samba muy antigua, la cantó Cafrún, la cantaron muchísimos. Pero la interpretación de los Nachos es algo que me gusta mucho. ¿Son primos suyos? ¿Son No, parientes? no, para nada. No. Ah. Pero cantan muy bien, son unos chicos jóvenes, cantan muy bien. Son bastante conocidos. Muy bien. ¿De dónde son? Son correntinos, creo, ¿no? No, yo creo que son rosarinos, me parece. ¿Rosarinos? Sí. Vamos a Es lindo analizar. el pato sirirí, Pato Sirirí, que silba. que silba, Pato Silbón, exactamente. Bueno, hablando de inmigración, ¿vieron que van a sacar la visa para Estados Unidos? Vamos a poder ser inmigrantes. Vamos a poder ser... No, No, no. eso es Dejamos de ser inmigrantes. No, es para No, los turismos. No. La visa va a ser para poder ir de viaje a Estados Unidos, a Disney, de turista, y para ir a hacer negocios, pero con un máximo de estadía en los Estados Unidos de 90 días. O sea, Poco tiempo. hoy actualmente no para ir a estamos Estados acostumbrados a estar tan poco ahí. no sé, yo mis viajes no duran más de 2 semanas, no sé. Muy bien. Usted muy será bien, muy muy bien. rico. No, hoy actualmente para ir a Estados Unidos hay que ir al consulado, sacar una visa, ellos tienen que aceptar, te dan la visa por determinada cantidad de años, 5 años, 10 años, y uno directamente con el sello en el pasaporte puede entrar y salir de Estados Unidos, diferente que los europeos que tienen que... Ahora No llevando más ¿Por de qué es $10.000 bueno que pase esto? No, yo creo que es más fácil. ¿Por qué es bueno? La gente toma como positivo esto. Es una manera de decir somos países amigos, no hay tanta burocracia. Vengan a gastar acá, sería. No, yo no lo vería desde un punto de vista No, porque hay gente que va a económico. descansar, no va a comprar, va a descansar. También o va- pueden venir ellos, qué sé yo, van no de sé. turismo. Yo creo que Argentina es un país periférico. Argentina nunca fue el gran país que decidía las cuestiones mundiales. De hecho, si a Milei le va bien, en el mundo no cambia nada. Y si a Milei le va mal, en el mundo tampoco cambia nada. Depende Si si al mundo no le va bien y a Milei sí le va bien, cambia mucho. De hecho, la Argentina, si uno mira la historia, le ha ido siempre muy bien cuando hubo guerras en otros lugares, hubo problemas en otros lugares. A La eso Argentina voy. es un lugar de un escondite, vamos a decir. No, pero lo que yo una voy es posibilidad de irse. yo creo que en el mundo hay países que tienen peso específico por sí mismos, Estados Unidos, China, Rusia, Bueno, ya sea por son- la cantidad de población, son el eje, son los que mandan. por lo que sea. Y después hay países que en el mundo no tienen ningún peso específico y que dependen de la buena voluntad, de la amistad, de las buenas relaciones con diferentes países del mundo que son los que tienen peso específico.
Por eso digo que si a Milei le va mal, en el mundo no va a pasar nada, y si a Argentina le va bien, en el mundo tampoco va a cambiar nada. Ahora, si a Estados Unidos le va mal, en el mundo pueden cambiar cosas, si a China le va bien, en el mundo pueden cambiar cosas, a eso es a lo que me refería. Entonces, una buena relación, que es lo que implicaría que Estados Unidos nos quite esa traba para que vaya cualquiera que quiera a los Estados Unidos, es un paso adelante a la integración y a las buenas relaciones con Estados Unidos. Nosotros teníamos en una época libre acceso, en la época libre de Menem, ingreso a los Estados Unidos, que con la crisis del año 2001 en la época se de acabó. Menem, sí. En la época de Menem uno viajaba a Estados Unidos sin visa, fue la única vez y la perdimos. Uruguay también tuvo, en una época se viajaba sin visa y la perdió más rápido que nosotros. Y actualmente creo que de los países sudamericanos solamente Chile puede entrar, los chilenos pueden entrar. Bueno, a Estados Unidos nosotros sin ahora visa. estamos en camino de lograrlo. Va la Estamos en anécdota, camino de- va la de anécdota lograrlo. que estamos hablando. Los que te reciben en Estados Unidos en la parte migratoria, muchos de ellos son cubanos o gente resentida con los argentinos, no sé por qué motivo. Pero sucede que yo fui con mi actual esposa, pero en ese momento no estábamos casados, solamente éramos amigos, una pareja en formación. Suéltame pecado. Y llegamos, Epa, llegamos, la Suéltame confesión de pecado. parte. llegamos a la migración y como yo no hablo una papa de inglés, le dije a Luli, mira, Dos pecados. pasá vos primero. Segundo pecado. Segundo Les pecado. pido que no me interrumpan más, porque si Sí. no, saben que me voy a levantar y me voy a quedar acá. Ay, Bueno. quiero ver, Que se levante. que se levante, No, que y se me vaya, levante, que se- y me voy a quedar acá. Que se quede. Bueno, entonces le digo, Luli, pasá vos primero. Y ella pasa, dice, no, vení, sí, voy con vos porque no entiendo nada. Y el tipo que nos sale un cubano con cara de pocos amigos, Pero de muy un pocos cubano amigos. nacionalizado americano. Totalmente, obviamente, claro. totalmente. O sea, era un Ah, americano ya. Un Wilson. Bueno, entonces dice, bueno, todo bien. Dice, ¿cuánta plata trae usted? Le dice a Luli. Y no se podía entrar más de $10.000. Es una restricción que había en esa época y yo creo que sigue. Que sigue estando y en todo Bueno, el mundo. entonces Luli dice, yo traigo 6.000. Muy bien. Y entonces me pongo yo al lado de él, le mostró el pasaporte. ¿Y usted? Y yo traigo 5.000. Y entonces dice, 6.000 más 5.000 pasan los 10.000. Sí, pero es 10.000 por pasajero. Bueno, no, es por familia. Sí, pero nosotros no somos familia. No son pareja, no duermen en Suéltame el pecado mismo cuarto. tres. Bueno, Tres. momento. Tercer pecado. Tercera interrupción a la anécdota. Se hace difícil, ¿eh? Oh, Ya se- Avance, por avance, favor. remen dulce de leche. Bueno, Avance. bueno, nada, pues me spoilearon ¿Y qué pasó? ¿Qué ¿Y decimos? la Le dijimos, nena? bueno, si ¿qué voy a contar a la nena si usted no me deja avanzar? Le pido, por favor. Cállese, Carolina, por Baje su favor. ansiedad, Carolina, por favor. Ay, es que estoy ansiosa. No, entonces le explicamos que no, que éramos amigos nada más. Bueno, pasen por acá, nos llevan a otro lugar, nos atiende otro cubano también con cara de pocos amigos, pero un poquito más flexible, y me dice, sí, pero ustedes no son pareja, no, nosotros no nos hemos casado, no somos cónyuges ni nada, somos amigos, somos dos personas distintas, no somos una familia. Bueno, pero acá ustedes viven en el mismo lugar. Sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Pero duermen en la misma cama? Epa. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y Le usan el digo. mismo cepillo de dientes? Bueno, y entonces como el tipo no pudo probar de ninguna manera que fuéramos cónyuges, bueno, pase, que se como una buena gestión. Pero fue la anécdota para Y que hubiera ustedes sido por más linda. $1.000. Bueno, se supone que si no dormían juntos había visitas. Bueno, Porque no había por qué aclarar. No había uno por qué puede aclarar. vivir en la misma casa y no necesariamente dormir en la misma cama, o estoy equivocado. Para Y sin nada. embargo, Y puede estar es una casado y vivir en y distintas claro, casas. Y sí, Porque por supuesto. la ley no te puede imponer Muy- dónde tenés que vivir. Debe ser una anécdota de hace muchos años esta. No crea, discriminatoria. no crea. Ahí me- Sí, muy Además, discriminatoria. hoy en día usted está casado legalmente. Sí, pero en ese momento no. En ese Bueno, momento pero- no, entonces yo no era una familia. Ahora sí tengo una familia hecha y derecha y jamás llevaríamos ¿Qué más de tema $10.000 ese, entre los no? dos.
Vivían juntos. Vivían juntos Tenían sin los casarse. dólares compartidos y no eran familia. No eran, ella tenía 6 y yo tenía 5, no eran compartidos. No eran O sea familia. que usted era la parte pobre de la ecuación. Exactamente, era por Un pasajero. mantenido. Siempre, Un siempre. mantenido. No, y encima ella los tenía dentro de la bombacha, así que era Horrible. ¿Y bastante usted difícil ¿Eso se sacárselos. lo contó o usted lo comprobó? No. Él se la no. puso ahí. No, qué ordinario, Miguel. La qué plata puso La ahí. plata, está no, usted es diciendo un la chancho. plata. Yo Nos estoy fuimos, hablando. nos fuimos a los diablos, estábamos hablando de la migración y terminamos con esta chabacanería barata, que no es mi Pero intención. bueno, y díganos, ¿y entonces? Bueno, que solo mediante la cooperación entre los países, políticas integradoras y atención a las causas profundas, se podrá enfrentar esta crisis de manera sostenible y humana. Qué Por eso frase. me la dio un amigo que se llama GPT, me hizo escribir esta frase, porque la verdad es así. Bueno, Les voy a luchemos contar a qué favor es lo- de los migrantes, luchemos a favor de los migrantes por la integración, no le cerremos las puertas a nadie y cuanto antes hagamos los deberes nosotros, porque el país está bastante mal y necesitamos poder recibir a la gente, como dice nuestra Constitución, nuestro preámbulo, está abierto a todas las personas del mundo que con buena fe y buena intención quieran habitar el suelo argentino. Bueno, volviendo a la etapa turística, les digo que para lograr que nos den la exención de visas, se llama, tiene que haber una tasa de rechazo de visas menor al 3%. Actualmente Argentina tiene una tasa de rechazo de visas del 8-9%. O sea ¿Por qué que- motivo? ¿No sabe? Y se rechaza porque no da el perfil, porque sospechan que uno quiere ir a vivir a Estados Unidos, porque soy demasiado viejo y me quiero instalar allá para cobrar la jubilación. Mira, no sé, cuando se yo fui a rechazan sacar la por un primera visa montón. hace muchos años a la Embajada de Estados Unidos, había un muchacho joven al lado mío que llenó todo el formulario. Y una de las preguntas que te hacían era, ¿es usted simpatizante del Partido Comunista o afiliado al Partido Comunista? Y el tipo me dijo, sí, yo soy de izquierda. Poné que no, boludo, poné que no, tonto, porque te van a rechazar la visa. Y el tipo puso que sí, le rechazaron la visa. Yo leí mi formulario, tanto las mismas preguntas, pero después de esa había una que era muy importante. ¿Cuál? ¿Tiene usted tarjeta American Express? Sí, inmediatamente entrabas. Es decir, el consumismo y el tema comercial para ellos era importantísimo. Si tenés American Express es porque estás abierta tu Usted puerta diría- a los Estados Unidos. Usted está definiendo como que hay poca moral. ¿Cómo sabe usted? No, Bueno, siempre. ¿Cómo adivinó mi no, pensamiento? no, yo estoy preguntándolo porque es corrupción del funcionario, corrupción. Es el formulario que te da la embajada. Bueno, o es el país, ¿cómo funciona? es el formulario que te da la embajada. ¿Tiene No, usted hay American una cosa Express? que es cierta. Cada país tiene derecho a decidir quién puede entrar y quién no. Y vamos. De hecho, si yo voy a sacar la visa a Estados Unidos y me dicen, no, usted no da el perfil de turista que nosotros pretendemos, no me tienen por qué dar ninguna explicación. Directamente me ponen rechazado. En esa época había que llevar los títulos que uno tenía, si era abogado, si era esto, a qué se dedica, a qué trabaja, traiga el estatuto, tenías que presentar un montón de cosas. Yo cuando llevé todo con un portafolio lleno de papeles y de cosas, no me hicieron mostrar nada porque cuando dije que tenía American Express y que yo iba por unos pocos días a jugar al golf, pasé. Ya lo vamos definiendo políticamente, ¿no? Sí. Muy pro No es de España, izquierda, Europa. o por lo menos No, eso dice en el es formulario. Es el clásico. No, que no, le no. gusta Europa y odia Le gusta Estados Europa. Unidos. No, al ¿vio? revés. Usted sabe El que a mí me americano encanta ir a es muy Estados Unidos. es media clase, ¿vio? Pero No, el europeo me encanta ir a Estados high, Unidos. es high, es paquetón. Hay sí. nobles. Está usted- Hay No hay nobles. nada Bueno, más sí. inteligente que un gallego. No, Bueno. no hay nada más. Bueno, Nada son más Me pone inteligentes. nervioso. Vamos a la Sí, música, por favor. favor. Roberto Carabajal, La Engañera, de solista, porque generalmente aparece cantando con Cuti Carabajal. Ya seguramente aparecerá por ahí. Cuti. Muy bien. Y este es, viste, Santiago del Estero bien profundo, Ay, el me origen, gustan los el origen de no de la samba, sino ¿cómo se llama la otra? Ahora me acuerdo. ¿Samba? No, ¿La samba? chacarera. ¿Del soltero? Chacarera, la chacarera. Uepa. Bueno. ¿Qué vamos a seguir hablando, doña? Bueno, como les conté cuando empezaba, el 30 de julio de 1905 nace Pedro Quartucci, que todos conocemos por sus actuaciones como actor. Su primera actuación fue a los 4 años, pero después se dedicó al boxeo, Sí. incluso en las Olimpiadas ganó una medalla de bronce.
tuvo un accidente en una mano, se lastimó una mano, no pudo seguir y volvió a la actuación. ¿Y a quién conoce? Conoce a Eva Duarte, nuestra querida Evita, mujer de Perón, y se empiezan a tejer un montón de elucubraciones sobre un supuesto romance entre Pedro Quartucci y Evita. Tanto es así que la ópera Evita cuenta que ellos dos fueron amantes, cosa que nunca fue probada. Pero en algún momento aparece una señora, la hija de Pedro Quartucci, que dice: yo soy hija de Evita y lo puedo probar. ¿Cómo dice que lo prueba? Por un lado va a ver al confesor de Evita, el padre Benítez, que en cierta forma le dice que es cierto, pero que hay un dolor muy grande que tuvo Evita, que nunca lo pudo manifestar, que se lo llevó a la tumba, que incluso cuando va la nieta de Pedro Quartucci a visitarlo para contar, para ver si era cierto que su madre era hija de Evita, y este sacerdote tenía en su casa un busto de Evita y le dice: abrazala, que es tu abuela. Pero el sacerdote nunca dijo nada fehacientemente. Tenía el secreto de confesión. Tenía el secreto de confesión, eso es lo que dice, y eso es lo que dicen los historiadores que lo han ido a ver. Por supuesto. Ahora, ¿puedo hacer una postilla con pero respecto? por supuesto. Porque el otro día usted habló mucho de la posición rural y esto estuvo muy bien, y acaba de salir en los medios una foto, porque Cristina Fernández dice que Eva jamás pisó la rural y jamás lo hubiera hecho. Y salió una foto extraordinaria de un oyente o televidente que mandó a los medios en la exposición rural el día de la inauguración de hace muchos años, cuando está hablando el presidente de la sociedad rural, que era nada menos que Martínez Dios en aquella época, y en la primera fila está sentada Eva Duarte de Perón y el general Perón. Están los dos como presidente y primera dama. Exactamente, en la inauguración de la exposición rural. Y entonces dice: foto mata relato. Y contacto mata currículum. Sí, estuvo bien. Bueno, la cuestión que Quartucci dice que la conoció a Evita durante la filmación de una película que es en 1937. La película se llamaba Una novia en apuros. Dice que tenía un papel muy importante porque hacía de novia del protagonista y que era una mujer muy tímida, que siempre se quedaba como en un segundo plano y que no se animaba a intercalar con nadie. Pero lo que dice el historiador Chávez es que para esa época donde nació esta mujer, Evita ya tenía el problema del cáncer, de lo que finalmente moriría a los 33 años en 1952, creo, ¿no? Exactamente, el 27 de julio creo que fue. Entonces dice el historiador Chávez que es imposible que Evita haya tenido una hija. La cuestión que esta señora, Nilda Quartucci, va y se hace un ADN con su madre, Bonorino, y da que no es su madre biológica, con lo cual esas expectativas que ya tenía. Por unos pesos lo quedó la duda. Logrado. No, finalmente quedó la duda. No, que no era hija de la señora Bonorino, está probado. Incluso que ella siempre sospechó por el trato que le daba la señora Bonorino a ella y la diferencia de trato entre ella y su hermano. Parece que Pedro Quartucci, según dicen la familia de Eva Duarte, la adoptó en un no sé cómo se llama, un hospicio donde se dejan los niños abandonados. Pero esta señora Quartucci sigue insistiendo que ella es hija de Quartucci y de Evita. Incluso va a ver abogados, incluso creo que la representó Moreno Ocampo en un momento porque le creyó la historia. Y ella pide un ADN con Evita. Primero se lo pide a las hermanas de Eva Duarte y a la familia, pero ellos se niegan y dicen que es un disparate. Claro, acá hay mucho dinero de por medio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Quartucci era muy amigo de Juan Duarte. Quartucci era muy amigo de Íntimo Juan, pero amigo de fue Juan y muy era perseguido por el peronismo. Bueno, pero tenía Juan un el amigo, asesinado. Era un tremendo ahí adentro el contacto que tenía con Sí, este Juan. sí, era muy amigo. Sí. Sí. Pero Perón lo persiguió. Según las hermanas de Eva Duarte, porque era radical. Según la familia de Quartucci, o sea, la hija de Quartucci,
porque Perón sabía que era hijo de Evita. Toda esta historia estaba dando vueltas. Sí, es una historia que yo alguna vez la escuché, tenés toda la razón. No, sí, incluso, bueno, cuando en los 80 esta señora va y pide en la justicia una prueba de ADN para demostrar que ella es hija de Evita. Como contraparte tiene a la familia de Eva Duarte, obviamente por una cuestión de dinero no querían reconocerlo si es que era verdad. La cuestión que llega hasta la Corte la causa y la Corte la desestima por falta de elementos, falta de pruebas. La cuestión que nunca vamos a saber si la señora Quartucci era hija de Evita o no. Lo que sí sabemos es que las hermanas de Eva Duarte y los descendientes de las hermanas de Eva Duarte le reclamaron a Isabelita parte de la herencia de Perón y que Isabelita les tuvo que pagar 5 millones de australes, que en ese momento eran 5 millones de dólares. O sea que seguía siendo una cuestión de dinero. El dinero siempre más. El dinero siempre. Pero bueno, de los famosos siempre les aparece un hijo. ¿Se acuerdan de Marta Holgado? Era que decía que era hija de Perón. Exactamente, sí. Fue a todo, y además era parecida. Y perdió finalmente. Era parecida. Sí, perdió. Finalmente el ADN dio negativo, pero uno la veía y decía, es cierto. Qué es coraje, hija de ¿no? Perón. Hay que tener para hacer esa lucha sabiendo que si le hacen una... Bueno, el tema del ADN es relativamente moderno. Sí, hay que claro. ver si cuando empezaron la lucha, el tema del ADN y existía. después no se podía escapar. Deseo hacer una postilla a lo que está diciendo Carolina, porque al hablar de Eva Perón, me viene siempre a la memoria una frase que a mí siempre me electrificó, me molestó y me fastidió mucho, cuando fue tildada durante tantos y tantos años, no sé si todavía, a la señora Eva Duarte Perón como la jefa espiritual de la nación. Y para mí, la única jefa espiritual de la nación es la Virgen de Luján. Eso es lo que yo considero. Voy a decir que en el año que se falleció Eva Duarte Perón, en el año 1952, mi padre, que era joven, tenía 5 hijos ya, trabajaba como abogado empleado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y un día, él y otros 2 o 3 compañeros, a las 8:25 de la tarde, que era la hora en que había pasado la inmortalidad la jefa espiritual de la nación, estaban obligados todos los empleados a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio. Mi padre y 3 o 4 compañeros más no se pusieron de pie y fueron cesanteados, fueron despedidos de su trabajo, a pesar que mi padre tenía 5 hijos en ese momento, no era fácil conseguir empleo. Estas cosas se vivieron en la época de Perón, con relación a esto de la jefa espiritual de la nación. Muy bien, vamos a la pausa, música. ¿Más folclore? Sí. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y estamos escuchando Los Nocheros, Piedra y Camino, Don Teruel y su tribu, aunque ahora creo que se separaron, no sé bien cómo, hubo mucho lío ahí, pero no sé bien. Bueno, y yo les voy a recomendar, leí un artículo que salió, creo que en Perfil, sobre escribieron una nota que le hicieron a Pino Aprile, escritor italiano, bastante conocido, que habla de su libro, que recién ha sido traducido al castellano, que se llama Nuevo Elogio del Imbécil. Es recomendable, muy recomendable para leer, y hay una cosa
que pregunta, ¿no? Y la pregunta ¿es posible que estemos asistiendo al ocaso de la inteligencia? Depende a dónde vayamos. En general, en general. ¿Por qué los necios parecen ganar terreno en la política, en los negocios y en la sociedad en su conjunto? Hay una teoría bastante provocadora y sorprende, ¿no?, lo que Aprile escribe en este libro, y vale la pena, ¿eh? La estupidez no es un defecto evolutivo, sino una ventaja adaptativa. ¿Le gustó? ¿Me lo explica? Porque yo lo leo pero no lo entiendo. No, yo tampoco, pero Bueno, me suena re importante. Así como la selección natural despojó a nuestros ancestros de la cola y el vello corporal, la selección cultural tiende a reducir las capacidades intelectuales que durante milenios nos permitieron sobrevivir. O sea que se está nivelando para abajo. Obviamente, y no es necesariamente una mala noticia para nuestra empresa. No necesariamente. Por eso ¿Por qué? Porque somos brutos y estúpidos podemos convivir y aceptar ciertas cosas. Yo estaba pensando en lo del necio. El necio triunfa porque tal vez el necio es más perseverante que el que es considerado inteligente, ¿o no? Bueno, porque el necio insiste, no, yo lo voy a conseguir, y es perseverante. Aprile nos invita a reflexionar sobre una paradoja inquietante. ¿Cuál? Los inteligentes han construido el mundo, pero son los imbéciles quienes triunfan y lo disfrutan. Epa. ¿Dónde está la moral? ¿Cómo la moral? ¿Qué tiene que ver la moral? Estamos hablando de capacidades intelectuales. Y bueno, pero cuando el imbécil... vamos no sé si tiene que ver... Para ello despliega 5 leyes fundamentales que revelan cómo los sistemas jerárquicos y burocráticos de nuestra era premian la mediocridad y castigan el talento. Hay que leerlo. Y así, a través de un análisis tan perspicaz como cargado de ironía, aventura una hipótesis incómoda. Nuestra supervivencia depende ahora de la imbecilidad, por mucho que moleste a los inteligentes que quedan. Y claro, porque si estamos gobernados por imbéciles... ¿Usted qué cree? No, yo no creo. ¿Le duele esto? Nada, para nada. No me siento identificada. Si usted pretendía que yo me autopercibiera... Nadie, porque yo le voy a explicar. ¿De qué imbéciles hablan? ¿En dónde están estos imbéciles? Hoy en día es muy importante cómo uno se autopercibe. Yo mañana me autopercibo hombre, voy al registro civil y pido que me llame Carlos en lugar de Carolina. Bueno, y supongo que también entrarán esas categorías, imbécil, tonto, iletrado, no sé. Yo me autopercibo uno de los capítulos, le voy a leer el título, el capítulo ¿Cómo se llama? Es muy importante, ¿no? El estúpido copia y gana. Ah. Entonces no es tan estúpido. Y no, mire, los japoneses copiaron y ganaron. Y no son estúpidos. El mejor amigo del hombre es el perro. Es tonto. Ah, bueno. No, eso no lo comparto. ¿No? No. Bueno. Mi mejor amiga no es tonta. No, yo tampoco. No considero eso. Es el mono el que desciende del hombre. ¡Epa! ¿Y entonces qué hacemos con Darwin? Y allá vamos. Pero no es la supervivencia del más fuerte. Todo este libro está muy basado y lo utiliza mucho al señor Darwin. Yo recomiendo su lectura. Le estoy leyendo estas cosas no para pararme sobre nada ni decir qué es lo que yo pienso, sino sí me parece que es reflexivo esto, ¿no? Porque uno muchas veces mira funcionarios, mira directores, mira las discusiones que tiene con determinados personajes que terminan... Es verdad. Terminan estando ahí porque insisten. Uno mira alrededor de uno y cuántas veces le pasa a uno que se va de un lugar y dice, este idiota me tiene cansado. Es una gran verdad. Y siguió, y el otro siguió y termina gobernando. Es verdad. Es una gran verdad. Es lo que yo le digo. El necio triunfa porque es el que persevera. Pero hay inteligentes necios también. Sí, por supuesto, es una gran verdad. Yo creo que una persona inteligente reconoce cuando está equivocada.
Un necio no. Ahora le hago una pregunta. ¿La soberbia y la inteligencia y la humildad, cómo juegan eso? Porque en la inseguridad personal, a lo mejor uno es inteligente. A ver qué llamamos entonces, ser inteligente. Y bueno, No, ahí eso. está. ¿A qué llamamos ser inteligente? ¿A aprenderse un libro de memoria? Eso no es ser inteligente, No. eso es tener memoria. No. A leer un libro y entenderlo y aprenderlo, ahí Yo puede ser que diría, nos estemos acercando. siendo muy pobre en mi definición, que la inteligencia está relacionada con el saber elegir. Ahí eso me gusta. Yo lo gustó, completaría, Me gustó, si me permiten, me gustó. lo O sea que completaría yo de esta soy manera. bruta, Momento, sí. bruta. ¿Eh? Yo soy bruta. ¿Saber elegir qué? Bueno, saber elegir Todo. en todo momento. Yo creo que la inteligencia... No dejarse llevar solamente por el amor y por cierto grado de sensibilidad. Hay algunos claro, que el sí. arte está muy relacionado con eso, gente brillante, pero terminan perdiendo un poco su centro ahí, ¿no? Hay que ser inteligente y sensible. ¿Qué dice? Puede estar ligado también con la inteligencia emocional. ¿El chatipí? ¿Qué es eso? Vale, vamos a darle Esa es artificial. Vamos No, a ver qué nos emocional, quiere decir que el no es lo doctor mismo. Camogli, que lo estamos interrumpiendo. Diga. Sí. No, acá me quedé afuera, pero yo pediría que el concepto de inteligencia, tan difícil de determinar, yo lo veo así. La inteligencia, la persona inteligente es aquella que, ante una situación determinada, adopta los caminos más fiables, más rápidos y menos costosos en las circunstancias. Aquella persona que sabe elegir, como dijiste vos hace un rato, el mejor camino, el menos doloroso, el más rápido y el más positivo. Claro, cuando hablas de los imbéciles, yo lo que quería decir que también ese término imbécil se le podemos adjudicar acá en Argentina al vivo, al picarón, ¿viste? La viveza criolla. Entonces, como dijiste vos, hay tantos funcionarios y tanta gente en los medios que sigue hablando y están y son puro humo, son pícaros, son vivos, se aprovechan del inteligente, de lo que logró otro, especialmente muchos políticos que todavía están dando vueltas y decir, pero este tipo de qué habla, si no está preparado. Esto va para los periodistas, porque yo veo en muchos casos periodistas que no tienen ningún tipo de preparación, no saben formular preguntas y no saben de lo que están hablando. Entonces el interlocutor muchas veces le da vuelta y media. Le voy a provocar un poco al doctor Camogli. Después les voy a decir sí, qué le voy a inteligente. tirar una frase A ver. que justamente es una de las quinta ley del fin de la inteligencia, que puede enunciarse como si cuando los hombres se juntan se vuelven más tontos. El hombre masa. La camarilla, famosa frasecita, ¿vio? La Claro. camarilla, el camarillero, Sí, ¿no? es verdad. Vos, porque son mi amigo, estamos nosotros los juntitos, y manejamos el tema. Eso está bien enunciado acá en esta quinta ley con el del fin de la inteligencia. Bueno, Ortega y Gasset hablaba del hombre masa, que es un imbécil. Bueno, yo lo dije el otro día, la masa amasa. Y realmente ahí va el colectivismo. Cuando Es todos van verdad. juntos detrás de un rebaño, se logran efectos realmente malos, negativos. Les voy ¿no? a decir cómo se define inteligencia. Es capacidad mental general que permite a los individuos razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. También puede referirse a la habilidad o destreza para realizar algo o al servicio de información secreta. Y antes de que se nos duerma Leo, vamos a poner música. El maravilloso Rally Barrio Nuevo, Samba de usted. ¿Qué tal? Bueno, ¿quién de los dos arranca ahora? Acá estábamos hablando del fin de la democracia. A ver. Bueno, voy a hacer un comentario relacionado a la intervención que tuvo en el programa de Carlos Pagni el lunes pasado, un autor politólogo que se llama Juan Pablo Luna, presentó un libro que se llama Fin de la democracia, con interrogación, y explicó bastante bien lo que está pasando con las democracias en el mundo, cómo se van desvaneciendo, cómo se van cediendo ante
estos personajes que salen en todo el mundo con perfiles outsiders, como pasó con Milei, con Trump y con tantos otros. Él habla de los estados, cómo han ido perdiendo su poder de dirigir y de manejar a sus pueblos en los caminos de la democracia, por múltiples razones, pero una de las que da es que las informaciones que tienen los estados son tan pobres y tan pequeñas al lado de las informaciones que hoy la última tecnología genera en las redes y en los medios de comunicación, que no pueden competir ni pueden medirse con 5 o 6 empresas mundiales que manejan por el tema del algoritmo y el tema de los datos que tienen de toda la población, y van abriendo y van manejando los mercados. Antes un estado se manejaba con un censo, con un registro de las propiedades, todos los datos que tenían, pero hoy la tecnología los ha pasado por encima, todo esto de la inteligencia artificial y especialmente el tema de los datos que van sumando y agregando en sus bases informáticas. Por tal motivo, las democracias van perdiendo fuerza y los estados no pueden cumplir con sus objetivos de atender a los pueblos y darles el bienestar que merecen. Por ejemplo, yo creo que lo dije hace un rato, hay fuentes de recursos que los estados hoy no manejan, que son enormes, infinitas, a la cabeza del narcotráfico, y todo lo derivado del narcotráfico, comentaba Juan Pablo Luna en su programa. Esas personas que manejan y manejan tanto y tanto dinero, un volumen de un negocio tan inmenso, se convierten después en prestadores de dinero, de microcréditos a la gente, la van ayudando, le van dando cierto mínimo bienestar, y como la gente no recibe nada del Estado, se van volcando hacia esos recursos y se va creando negocios irregulares o ilegales. Por ejemplo, el juego clandestino. Comentaba él que cuando la persona recibe el microcrédito y lo va pagando, pero llega un momento que no lo puede pagar más, tiene que entregar a su hijo para que vaya a un búnker a distribuir drogas, o tiene que entregar a su hija para que trabaje en el negocio de la trata sexual. Y estas cosas se están viendo en América Latina y en muchos otros países. Entonces, los estados van perdiendo fuerza frente a estos negocios irregulares que generan tantos recursos. Por ejemplo, el juego clandestino, que va manejando plata y más plata y más plata. Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta? Este señor está hablando de América Latina, de países periféricos, de Europa Central. Habló de Estados todo. Unidos, Del mundo. Habló del mundo. Habló del mundo. Todas esas realidades, perdón que lo interrumpa, podemos hablar de eso en países como Latinoamérica, pero no así en Europa. En Europa yo no veo que haya ni narcoestado, ni gente del submundo que esté manejada por los narcos. De hecho, Europa no es productora de drogas, sino que recibe drogas. Gran consumidora. ¿Quién es el gran consumidor? ¿Quiénes son los países? Estados Unidos y Europa. Europa, Australia. Bueno, grandes consumidores. Pero yo creo que más que un problema de forma de gobierno, es un problema policial el tema de los narcos. No, pero que no solamente el tema de los narcos, él lo puso como un ejemplo, pero hay otras muchísimas actividades irregulares. De hecho, nosotros en Argentina tenemos un 50% de economía en negro. Pero seguimos hablando de países periféricos. A mí me parece que escuché la nota, lo vi, y me parece que está hablando del lado oscuro del ser humano en algún lugar. Obviamente que siempre existió. En Italia la mafia, en Estados Unidos la mafia. Pero falta de representación, Carolina también. En todos los lugares. Lo que pasa es que se ha expandido de una forma tal que en alguna medida los niveles de pobreza y lo que hablábamos antes
están muy manoseados por todo este fenómeno que pasa. Bueno, obviamente. Argentina, a imitación de Venezuela, ha sido una fábrica de pobres. Yo creo que con la idea de que cuanto más dependan de vos, más te van a votar. Obvio. Sí, Entonces, por yo creo supuesto. que El populismo. el Populismo. kirchnerismo, El populismo. sobre todo, ha creado pobres para tener un clientelismo político. Pero ¿No el peronismo? con la idea... ¿No el peronismo? El peronismo, pero yo creo que el peronismo fue el que enseñó un poco, La pero el causa gran de todos maestro los fue males. Kirchner. Yo creo que en el peronismo no fue una creación de pobres adrede, Ya sino estaban. que fue un uso de los pobres. Que ya estaban. En cambio, yo creo que el kirchnerismo ha fabricado pobres a propósito para tener un público cautivo. Pero el peronismo enfrentó las clases, ante todo enfrentó las clases, generó un odio entre unos con otros. Porque yo creo que el peronismo sembró la idea en la Argentina de que el Estado te debe todo y uno tiene que vivir del Estado, cuando el Estado somos todos. Y lo que hizo el kirchnerismo es a toda esa generación que nació bajo la cultura peronista de que el Estado te debe dar todo, el kirchnerismo la utilizó para tener gente que los vota. Entonces ahí Sí, vienen los llevado al planes extremo, sociales. y llevado al extremo. Los mal usos de la herramienta Pero hacen que la herramienta se rompa. Esa juventud que hoy en día es diferente, yo creo que la gran ventaja de Milei en estos momentos es que la juventud que lo sigue a Milei no piensa que el Estado le debe cosas, Pero, sino Carolina, que piensa que tiene que progresar por sí mismo. Perdona que, Y yo creo que ese es el la gran- interrumpa cuando usted Sí. me interrumpe, pero lo que yo quería, lo que yo quería decir es que este señor Luna no solamente se refirió al narcotráfico, también mucho a la falta de representación de los funcionarios en la democracia. Por eso las democracias van cediendo. La gente está totalmente frustrada por los representantes que tiene, están desanimados, desilusionados, no solo en este país. ¿Lo ha escuchado Está usted hablando hablar? de- ¿Lo ha escuchado usted hablar al ex intendente de San Nicolás? Manuel Pasaglia. Exactamente. Sí. Y lo que pasa en San Nicolás y su partido se llama Hechos, Sí. en donde No se dice olvide que tengo una hija Sí. que vive en San Nicolás. Sí, Bueno, pero no yo se creo olvide. que ese es otro fenómeno, el fenómeno de estos exintendentes del PRO, que al ver que el PRO se fusiona con la Libertad Avanza, están apostando a que si esto funciona, nosotros éramos PRO también. Y si esto no funciona, nosotros somos el futuro. el refugio de aquellos que no querían. Y no, aparte Entonces hay se otro, están salvaguardando a sí mismos. otro pequeño dato, me parece que aporta este buen señor, que es nosotros tenemos que gobernar y administrar bien lo que tenemos. Y son hechos concretos, por eso hechos. Sí. No tenemos que estar dependiendo de toda una infraestructura y un montón de cosas que viene de otro lado, porque lo que nosotros vamos a hacer como intendentes es una cosa concreta con el recurso que tenemos. Y ese me parece que es un punto importante Muy importante. a tener en Sí. cuenta a la hora de administrar, porque Milei será el gran estratega libertario y toda la historia, pero tiene que, está bien las decisiones que ha tomado ahora en la economía, pero todavía le falta un plan de crecimiento. Sí, le no falta- tiene un plan de sí. producción. Bueno, hay No hay cosas- un plan de producción. No lo sabemos si lo hay o no. No, o no lo hay. No lo sabemos. hay? No, por ahora no. Por ahora estamos tratando de no estabilizar lo el orden. sabemos si lo tiene o no. El tema es cuándo lo va a poner en juego. Va a llegar un momento que lo pone o pierde. Hoy Miguel, Milei déjame está decirte algo. en modo Perdón, electoral déjame y es lo decirte único que algo. le importa. Pará. Hoy Milei yo creo que está en modo electoral y es lo único que le importa, ¿o no? ¿Qué ibas a decir? No, yo no quiero molestar, pero cada vez que quiero decir algo, para. Bueno, obedece, por favor, obedece. Hay que responder Tenés que obedecer, a es los muy mandos importante. superiores. Dale. No, yo lo que te quería decir es que Manuel Pasaglia estuvo muy bien todo lo que dijo, pero justamente uno de los temas que él, creo que el periodista le preguntó, es respecto a la generación de empleos. Un intendente no tiene capacidad para poder producir generación de empleo en una municipalidad con 180.000 habitantes, donde si no vienen las inversiones, si no vienen las posibilidades de generar empleo, él, como dijo Miguel, con su presupuesto cumplió y lo está haciendo muy bien.
todo lo que es la parte de la iluminación, la ciudad, la salud, todo lo que puede hacer con su presupuesto lo está haciendo bien. Ahora, generar empleo en San Nicolás no se ha generado, no puede hacerlo él solo, ni él ni muchos otros intendentes. Ahí tiene que haber un plan de producción nacional que después derrame sobre las provincias y derrame sobre las intendencias. Pero a mí me parece utópico pretender que un intendente como el de San Nicolás pueda generar empleos él solo. Al contrario, de 1.400 empleados públicos que tenía, los bajó a 400. Bueno, ahí está el problema de la interpretación. Él habla de sus hechos con el recurso que tiene y en lo que administra. Por supuesto que lo que no puede, no lo va a hacer, no le corresponde, porque son cosas que tienen que ver con la generación de otras políticas que son nacionales y demás. Pero yo creo que cada intendente tendría que tener la cuenta lo suficientemente ordenada como para que este tipo de cosas pasen en cada lugar. Y así vamos arreglando de abajo para arriba o de arriba para abajo. De alguna forma hay que hacer este trabajo que es dificilísimo y bastante complejo. Sí. ¿Cuántos intendentes están gastando para acceder a ministerios o a lugares X o a cuestiones políticas, como vemos en millones de otros lugares en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí me parece que está bueno empezar a pensar que cada persona tiene que cumplir su rol. El que juega de 2, juega de 2, el que juega de 4, juega de 4, y están conectados entre ellos. Eso es así. O sea que la democracia, para este señor, en el mundo ya estamos pasando a otro estadio. La democracia fue. No, este señor Juan Pablo Luna lo pone como un interrogante. Las democracias se están muriendo, lo pone como un interrogante y plantea todos los riesgos y los peligros que se van acercando a la democracia. Ahora, volviendo al tema de Pasaglia en San Nicolás, que lo conozco un poquito más de cerca porque tengo una hija que vive ahí, realmente la ciudad ha mejorado muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, en todo sentido. Ha hecho una ribera sobre el río extraordinaria. Como dice él, con el presupuesto que él tiene, que es limitado, hizo las cosas bien. Ahora después, claro, sale la oposición o los que esta nueva forcita que salió ahora, somos Buenos Aires, ¿viste? Esos son Randazzo, Schiaretti, Manes, todos. Y bueno, salen a decir A, B o C, pero él les dice, pero los Pasaglia, el que habla es el hermano del intendente. Se van turnando. Cuando uno se va de la intendencia, viene el otro. El padre fue también, ¿no? También fue intendente. Un intendente radical. Es decir, después, viste, empezamos a ver si son los famosos caudillejos o capitanejos de las intendencias. A mí me dio muy buena espina Manuel Pasaglia. Sí, me gustó lo que dijo y le deseo, no creo que vaya a sacar una locura de votos, pero creo que es una buena cuña. ¿Es candidato a algo? Bueno, él se pone ahora en las provincias de Buenos Aires como candidato a diputado, y senador. ¿Provincial? Provincial, por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosa, no? La provincia de Buenos Aires. Y bueno, futuro candidato a gobernador. Elecciones que a nadie le está trabajando para ser gobernador. Bueno, y digamos que ya que estamos hablando de esto, de la estafa que nuevamente que pretenden hacer muchos funcionarios con las candidaturas testimoniales, que se están presentando. Sí, eso es, bueno, pero no nos olvidemos tocarlo, porque la verdad es así cosas que van demoliendo la democracia. La gente ya no cree en estas cosas. Yo, sin embargo, pienso que el argentino es más democrático de lo que todos creemos. Sí, yo creo que la democracia acá, con la aparición de Milei, demuestra que tiene una fortaleza tremenda, porque tranquilamente podría haber caído el propio Alberto Fernández, te digo, bueno, ¿no? ¿Cuánta gente pensó que Cristina no iba a entregar el poder? Claro. Y sin embargo lo entregó. ¿Viste? No, me parece que la democracia acá está fortaleciendo. Y aparte, ¿cuánta gente? Porque están las capacidades de Milei, si querés, o de la estructura que lo rodea. ¿Cuánta gente puede decir que viene gobernando con el Congreso que tenía? Bueno. Y con los aliados que tenía. ¿Cómo es el tema? El tipo
ha desarrollado vínculos incluso con personajes que bastante competidores, porque Mauricio Macri va de suyo que ha tenido que golpearse para soltar el palo, digamos, ¿no? Sí, y todavía le cuesta. Y todavía le cuesta. O sea que el PRO, por supuesto que se alinea, pero con todos los esfuerzos. O sea, la política, con el criterio de administrar bien la economía, ha dado muestras de que la democracia, con un personaje que tenga algunos puntos claros, como los tiene hasta ahora Milei, se puede sostener. Por lo menos no lo rajan. ¿Cuán democrático? No le fue así a De la Rúa, que tenía una estructura y que tenía un montón de cuestiones, no se sostuvo un segundo. Es verdad, muchas veces la estructura no quiere decir nada. Se le renunció el vicepresidente. Bueno, y el pero el gobierno vicepresidente sabe por qué renunció. Chacho Álvarez. Sí. ¿Por qué renunció? Bueno, los medios están diciendo que se lo encontró en una situación... ¡Ay, no sabía eso! Bueno, por favor, no me gusta ese tema, pero... ¿Pero qué? ¿Cosas íntimas? Una cuestión íntima que iba a tomar Estado Público con otra funcionaria opositora, y entonces renunció porque eso ya se sabía. Y se sabía, pero renunció porque, como como los medios impulsan lo que impulsaron esto en su momento. ¿Y qué pasará con Villarruel? ¡Epa! ¡Qué pregunta, eh! Villarruel está... yo le hago una apuesta. Tiro una apuesta acá en la mesa para todos. A ver. Yo le digo que Villarruel va a terminar arreglando con la Libertad Avanza en algún momento determinado. ¿Usted qué piensa, Roberto? Creo que el puente está roto. Yo estoy más con Roberto. ¿Cuántos puentes rotos? Tenía el puente tan roto con el Papa. Tenía el puente tan roto con el Papa. Responderle a Miguel sobre la democracia de Milei. A mí me parece que la democracia de Milei por ahora es bastante liviana, porque yo no creo que se estén respetando las instituciones como deben respetarse. De todas formas, ¿qué pasó? ¿Cuál institución para tener claro? Déjeme desarrollar, por favor. En la época de Cristina, porque no puedo terminar la idea. En la época de Cristina, el Congreso se decía que era una escribanía. Obvio. Y fue una escribanía. Sí. En la época de Milei el Congreso no funciona porque tiene tal minoría el señor Milei que ni le aprueban las leyes, y cuando se las aprueban tiene que vetarlas, y estamos esperando que se cambie el Congreso en las próximas elecciones. Pero representar y respetar a las instituciones en una democracia que se supone republicana es respeto irrestricto a la ley, a lo que diga el Congreso, respecto y restricto a lo que dice el Poder Judicial, y respecto y restricto a lo que diga el Poder Ejecutivo. Usted es abogado, ¿verdad? Sí, pero déjeme terminar, por favor, Miguel. Hay democracias como en China, que es un solo partido. Entonces, sí, la democracia en China es un solo partido, es un totalitarismo total. En Venezuela también hay democracia. ¿Pero qué pasa? Me parece que estamos confundiendo democracia con república. Bueno, pero a mí me preguntaron. Democracia es una forma de acceder al poder. Bueno, pero a mí me preguntaron qué opino de la democracia de Milei, y yo digo que por ahora vamos leve, muy flojo. Ojalá podamos mejorarlo, pero vamos flojo. Disiento, yo creo que hasta ahora no ha dado, o sea, sí en el discurso, pero no en los hechos. Él aceptó por ahora las leyes que le votaron en contra y que no le trataran las leyes que él mandó al Senado y a diputados. Tiene la capacidad de veto, que es parte del juego democrático de este país. Él tiene todo el derecho del mundo de vetar, y de hecho yo creo que todavía no vetó las leyes porque está negociando. El lunes vencen. El martes 2 primeras sí. Vencen el lunes, pero él dice que va a vetar, pero todavía está negociando que le sostengan el veto. O sea que está dentro del juego democrático. Porque si no, diría, cierro el Congreso, como hicieron muchos presidentes. Aparte veta, y todo se va a ver después de las elecciones, por una cuestión de plazos. Así que si él veta, la revisión del veto o lo que fuera va a ser con un Congreso nuevo. No, creo que no. Sí, me parece que sí. No. Por eso él está ahora esperando. veta, él veta la ley. Sí, hay un plazo. Y eso vuelve a la Cámara de origen de la ley, que fue diputados, me parece, diputados. ¿no? Si diputados sostiene el veto, puede hacer dos cosas. O decir, no, esta es mi ley y yo la sostengo, pasa al Senado y no se puede volver a tratar durante este año. Bueno. O sea que si
No, me bueno, expliqué eso- mal. Si Diputados no logra sostener El veto. el veto, No, sostener la ley. sostener la ley, este año no se puede volver a tratar y queda vigente el veto Bueno. hasta que se vuelva a tratar la ley el año que El viene. año Ahora que lo viene. expliqué Sí, bien, sí, porque bueno, me hice pero- un embrollo. Bueno, Por- pero para cerrarlo, si la Cámara de Diputados rechaza el veto por Rechaza mayoría, el veto. la ley es ley. Pasa al Senado. Y Y, si si el el Senado- Senado sostiene, la ley es ley. Pero Es ley. entre Y pitos sería y un problema flautas, grande para Milei, ¿no? entre pitos y flautas, eso va a pasar después de las elecciones. Los Manceros acabamos de escuchar, seguramente con algunos otros más, pero no la tengo del todo clara. Eterno amor, eterno amor. Bueno, ¿De quién? De los Manceros. Vamos a la... ¿Eterno amor a quién? Después, amor a quién? después lo hablamos. Los Manceros, obviamente, santiagueños. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, y nos vamos acercando a la parte final de este maravilloso Más de Dos de este día 30 de julio del 2025, ¿no? Bueno, ¿qué quieren? El doctor Camogli quiere letra, ¿se la damos? Sí, porque se queja de que no lo dejamos No hablar, lo así que dejamos ahora hablar. que No, hable no, Se pone todo tenso, lo que Dios me quiera. libre. Si me quejé, pido disculpas. No, ya no No, pida ya disculpas. está, ya es no, tarde. ya está, el Tarde, pecado está no. cometido. Bueno, Ya entonces las está. retiro. No, por favor. Bueno, yo ahora las vuelvo a dar. Ahora Bueno, habla solo. hable, y no- por favor, obedezca. Diga, ¿de qué quiere hablar? Ahora voy a hablar de la revolución cultural y de la revolución moral. Una revolución cultural implica un cambio profundo en las ideas, costumbres, valores, artes y formas de vida de una sociedad. ¿Eso cuál es? Revolución cultural. Ah, Afecta la manera en que la gente piensa, se expresa, se educa y organiza socialmente. Un ejemplo, ¿Quién dice eso? Roberto Camogli. Un ejemplo es la ¿lo revolución conoces? cultural china. No estoy de acuerdo. no, Bueno, yo lo conozco. estoy ¿Quién en el es? debate, estoy tirando el debate. Bueno, sí. Un ejemplo de esta revolución cultural fue la revolución cultural china, promovida por Mao Zedong para eliminar tradiciones e imponer el consumismo. Otro ejemplo fue la contracultura de los años 60 en Estados Unidos y en Europa con movimientos juveniles, música, libertad sexual, antirracismo, etc. Ahora bien, no debemos confundir la revolución cultural con la revolución moral, que es algo que yo creo que tiene que tener tanta importancia una como la otra, y van de la mano. Una revolución moral es un cambio profundo en la noción de lo que está bien o está mal en una sociedad. Correcto, incorrecto. Se transforma bueno, la malo. forma en que se entienden los valores éticos, las normas de conducta y los derechos. Un ejemplo de una revolución moral fue, por ejemplo, la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos de LGTB o la despenalización del aborto. Estas ideas morales que se van imponiendo en la sociedad van formando una revolución. Hoy, en el Partido de la Libertad Avanza, de lo que más se habla es la revolución cultural. Es decir, que la gente, la sociedad, empiece a pensar que no solamente tiene que vivir de la teta del Estado, sino que es importantísimo crear las posibilidades del crecimiento propio de cada uno. No solamente en la vida individual, sino en los mercados. Sin, como dije el otro día, olvidar, a mi criterio, que hay tres campos
específicos, básicos, mínimos, que el Estado no puede dejar de atender, que son la educación, la salud pública y la seguridad. Esa es mi visión que tengo sobre este tema. ¿Y dónde está la moral ahí? No, yo no digo que la moral esté, yo digo que hay una revolución cultural, pero que a la vez tiene que haber una revolución moral. Ah, no que hay una revolución moral. No, a la vez, van de la mano. Porque esto está un poco atado de lo que hablábamos el otro día, de si vos estás en el poder, te corrompes y sos corrupto. Bueno, si vos tenés, para mí, una línea moral definida, bien hecha, bien aprendida y bien integrada, y la vas a defender a muerte, es lo que yo creo. A mí me parece que la cultura es un síntoma, la palabra síntoma es corta, o una manifestación de lo que está pasando, lo que va a venir, ¿no? Como la gente frente a una situación, llámese guerra, llámese lo que fuera, todo el mundo de la cultura, la literatura, la música, el arte, todo, se expresa por eso que está pasando. No me parece que lo cultural sea algo que anteceda, si bien influye sobre el futuro, pero porque pasaron ciertas cosas que vienen de ese lugar. Es bastante complejo ese tema. Entonces, me parece que hay que tener cuidado cuando uno liga las cosas o compara una cosa con otra. Son dos cosas totalmente distintas. Una es la manifestación de lo que pasó y otra cosa es lo que está pasando. O sea, si viene un personaje que es elegido y decide no hay más Estado, no hay más esto que el otro, bueno, seguramente van a haber manifestaciones culturales a favor o en contra, manifestaciones en el arte, en la música, en donde sea. Las ideas. En las ideas que van a expresar ese sentimiento por eso, pero nada más, no es que lo influirán o no compiten en uno con otro. Sí compite lo económico, los intereses económicos, los sectores económicos, en un mundo, en un país como la Argentina, que tiene un porcentaje altísimo del sector productivo colgado del Estado, ¿no? Desde la industria en todo tipo, por aranceles, por subsidios, por un montón de cuestiones, es muy difícil decir yo voy a recortar todo esto porque todas las empresas, muchas incluso privadas, van a tener que privatizarse verdaderamente, conseguir a alguien que los ayude a seguir sosteniendo, no se van. O industrias que no tienen ningún sentido en este país, porque no tenemos nada, que no estamos cerca, no tenemos recursos y un montón de cosas, y sin embargo se producen cosas que en este país es ridículo producir, pero como acá se tiene que producir todo, se producen, no habiendo mercado, no habiendo un montón de cuestiones. Entonces, bueno, ahora viene el liberalismo y bueno, hay que ver cómo se arregla todo ese tipo de cosas, que puede ser una buena salida, no lo sé, en función de cómo se atajan esos golpes, ¿no? que van a haber. En fin, Carolina. Yo creo que Milei más que nada supo interpretar cuál era el tema que le interesaba a los argentinos y lo puso en marcha, que es la inflación. Ahora hay que ver qué pasa. Por el momento la inflación está controlada. Creo que ahora está en... Lo único que le interesa en estos momentos es ganar las elecciones de medio término. Hay que ver qué pasa después. Recordemos que Macri ganó las elecciones de medio término, arrasó con las elecciones de medio término. Yo me acuerdo haberme encontrado en ese momento con funcionarios del gobierno que decían el kirchnerismo está muerto porque ganamos las elecciones de medio término. Sí, y hay una máxima en política que dice que las elecciones de medio término son para perder, que lo importante son las generales. Por eso yo digo, hay que ver cuánto. Lo que sí es cierto es que va a tener un manejo de la Cámara, según las previsiones, más holgado y más cómodo que el que tuvo hasta ahora. Se calcula que va a lograr a tener un bloque de 80 diputados. Bueno, más o menos. Y a su principal opositora lograron meterla presa. O ella se logró, sí, digamos, sí. ¿no? Convengamos que es como una profecía autocumplida. Claro, una profecía autocumplida y le viene muy bien, es como gran suerte, ¿no? Porque ¿quién es el opositor ahora de Milei? Nadie.
Kicillof, no me lo veo. Sí, Ahí hay bueno, todo un tema. Pero igual tiene su capital político. Le voy a decir una cosa, ¿no puede aparecer otro Milei? Yo creo que no. Yo creo que sí. No, yo creo que no Epa. puede aparecer otro Milei. Yo creo que sí. Político que Con las características No. de Milei de antipolítica. Como digo, nosotros Yo creo que sí. cuando en este momento no estamos en una crisis de representación porque Milei representa a un sector de la sociedad. Pero Argentina es muy cíclica. Sí, pero si Argentina gana- ha tenido constantemente crisis de representación. Si gana- En la última triunfó la antipolítica. Le pregunto, si gana las elecciones que viene Sí, y no toma las medidas adecuadas, va a aparecer otro. Estructurales. va a aparecer otro. O puede Y volver los seguramente que va a ser- estaban, como No pasó cre- con Macri, volvió Cristina. Bueno, pero no creo. Miren no. si vuelve Alberto. Ay, qué lindo. Qué lindo. Dios Alberto me y libre, Fabiola. No, Dios me eso no libre, va a ocurrir. Dios me libre y me Pero guarde. puede aparecer un Pero no, outsider yo también, lo que yo digo es que no va a aparecer alguien con las características de Milei. El outsider ya lo tenemos, que no es tan antipolítico como él pretende venderse, porque hace política. La prueba está esta semana de negociaciones en el gobierno. La prueba está la elección de los distintos candidatos. Está haciendo política. La prueba está el Sí, lo está regreso haciendo de su hermana. ciertos políticos que pasaron por el macrismo, pasaron por el kirchnerismo, estuvieron con uno, estuvieron con otros. Yo creo que hace política sin venderse como político. Muy bien. Vamos a la frase de despedida porque ya nos tenemos que ir. Camogli, ¿qué nos quiere dejar en el aire? Yo quisiera mandar un saludo a unos amigos españoles que tengo en Madrid que probablemente estén escuchando este programa. También quiero mandar un saludo al grupo de Oración Padre Pío, que son unos amigos que nos juntamos de vez en cuando a rezar y sé que escuchan este programa. Y en fin, y quiero agradecer una vez más a esta segunda invitación, que la he pasado muy, muy bien. Y a pesar de que no son aceptadas, pido disculpas nuevamente. Dios me libre y me guarde. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Babi Echecopar, que ganó un Martín Fierro. ¿Ganó? Sí, ganó. ¿El Babi Echecopar? Estaba que voy, que no voy, que no voy. Dios me libre y me que no, guarde. a mí no me van a premiar, pero ganó un Martín Qué Fierro personaje. y lo quiero felicitar porque es una persona a la que le tengo mucho aprecio tanto a él como a su mujer. Buah. ¿Mensajes? Yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando y decirles que nos encontramos de vuelta el miércoles que viene. ¿A qué hora? 15 horas en este